recientes del alcalde de Lima, Rafael López, en las que aseguraba que Perú es el único país que se ha liberado del comunismo en América Latina, es el único bastión de la democracia. Y en esas declaraciones, además, el alcalde de Lima llamaba a la presidenta Boluarte a sacar al ejército a la calle para mantener la estabilidad de la ciudad y de distintas partes del país. Y en este escenario llama la atención, por supuesto, todo lo que han comunicado distintas organizaciones internacionales en cuanto al tema de derechos humanos, que parece haber en la aplicación incorrecta o el uso indebido de la fuerza en Perú en cuanto a las manifestaciones. ¿Qué opinión le merecen estas declaraciones del alcalde de Lima llamando a la presidenta a sacar al ejército a la calle cuando entendemos la preparación que tiene el ejército y la Fuerza Armada en los países? Mira, habría que decir lo siguiente. En primer lugar, el tema de los derechos humanos es un examen que no ha pasado ningún país de América Latina y de muchas partes del mundo. Yo diría que ninguno se salva, solo que algunos tienen peores notas que los otros, ¿no? Y en el caso del Perú, se han hecho institucional en el Perú para resolver esos temas, pudiera ser, pero el propio Congreso actual estaría en condiciones de convocarlo, lo dudo. Entonces, hay un poco tranca de juego en esta situación. La presidenta no tiene potestades para eso porque, como recordemos, puede hacer la propuesta, pero es el Congreso el que tiene los poderes desde el punto de vista legal, como en la mayoría de países que son republicanos. Debe ser el Congreso, la Asamblea Nacional, que convoque a su vez a un proceso constituyente. El fenómeno de la corrupción parece ser el común denominador en los países de nuestra región. Todos los líderes políticos, los funcionarios, quienes llevan las riendas del país o quienes llevan de repente una alcaldía, una gobernación en distintos países del mundo, pues están salpicados de alguna manera por fenómenos de corrupción. Ese parece ser el común en nuestra región. ¿Por qué en América Latina es así? Profesora, le consulto, porque vemos de repente en otros lugares del mundo, en Europa, que cuando apenas un líder político se ve salpicado o se ve en un escándalo, pues renuncia y ya hay borrón y hay reformas dentro del sistema de operatividad de los partidos. No tanto reformas, hay previsiones y hay, digamos, garantías dentro del sistema de derechos que hace que eso se cumpla. Uno no pudiera decir que es que el sistema legal, en el caso peruano, no esté previsto. De hecho, una de las cosas que tiene la legislación peruana es que prevé que en caso de temas de corrupción, inclusive elementos morales, como hemos visto en otras ocasiones, funciona. El tema es cómo se ejerce esas competencias. Claro. ¿Okay? Porque el Estado de Derecho supone también un ejercicio eficiente de la legislación y del espíritu del legislador, pero terminan convirtiéndose también en unas armas políticas. Y allí un poco lo que se señala para nuestros países, en que no es un tema solo legal, es un tema de cultura política, y la cultura política va desde quienes están en la Asamblea, los que están en el Congreso, llámese Congreso o Asamblea, están en el ejercicio de la presidencia o vicepresidencia y también en la participación ciudadana, que es lo que hemos visto también en los países latinoamericanos, al menos en los últimos 3, 4 años, en que las manifestaciones han sido por exigirle, independientemente de las características ideológicas que tienen los que estén en el poder, de respuesta, porque las fallas desde el punto de vista social y económico siguen allí. Entonces, las manifestaciones en Chile, las que hemos visto en Colombia, que no son tan visibles como las que estamos viendo actualmente en la crisis peruana, pero cada uno de los países tiene su respectiva factura. Ecuador también lo está presentando actualmente, así que no es una cosa sencilla, son procesos lentos que lamentablemente dentro de las respuestas necesarias a la población no son tan satisfactorias. Pero sin duda no es solamente un cambio legal, no es simplemente un cambio constitucional, es un cambio de cultura política y de sistema económico. Cultura y educación política. Cuando hablamos de cultura política tiene mucho que ver con eso, con educación ciudadana, y no la educación del aula, la educación ciudadana de conciencia, de participación. Muchas gracias, profesora Mirna Llonis, por habernos acompañado esta mañana en Primera Página, ayudarnos a entender el complicado escenario político que vive nuestra región. Hacemos pausa de Primera Página, regresamos. Al regreso, Deportes de Primera.